A la hora de empezar el curso pastoral, esta mañana tenemos otro comienzo de curso pastoral, porque hay muchos comienzos de curso pastoral. El mes de junio y parte de julio lo pasamos terminando el curso pastoral y el mes de septiembre también en buena medida lo pasamos comenzando el curso pastoral, porque gracias a Dios hay muchos lugares para empezar. Pues bien, al empezar estas tareas, las de este año, seguramente con un poco de... A veces nos cuesta empezar, quizá con un poco como de desgana, de malestar, de incomodidad, Pues bien, al empezar estas tareas pastorales, en este curso que estamos empezando, que es un curso que el Señor nos ofrece, no simplemente es el impulso del calendario, el Señor nos ofrece y nos invita nuevamente a trabajar en su campo. Pues bien, al empezar este curso pastoral, yo quiero hacer en nombre de todos, podéis uniros también interiormente, una oración preciosa de la liturgia para estas situaciones de comienzo. La oración dice así: Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Son oraciones en que se dice perfectamente lo que se quiere decir. A veces nosotros hacemos unas oraciones en que solo a medias terminamos de entendernos. Aquí pedimos que el Señor nos sostenga, que el Señor conduzca nuestra vida. Yo no sé con qué actitud y con qué balance terminamos el curso anterior. El Señor nos dice: echa las redes, echa las redes. A lo mejor quizá nosotros podamos decir, si ya las hemos echado y la pesca no ha sido muy abundante, echa las redes. El Señor nos sorprende y nos puede sorprender. La generosidad del Señor no ha terminado. Antes de ceder la palabra al vicario general, a don Luis, quería solo esbozar unas grandes tareas que van de alguna forma a ocupar nuestro tiempo como año pastoral, que no solo es de un tiempo cronológico, es de una oportunidad de gracia. En primer lugar, el siguiente subrayado: continuamos en el año de la fe, que recordáis, empezamos el año pasado, justamente al cumplirse los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II, es decir, el día 11 de octubre, y terminaremos este año con la fiesta de Cristo Rey a finales del mes de noviembre. Por tanto, continuamos en el año de la fe. Y para esta segunda parte del año de la fe, tenemos un regalo que nos hicieron el Papa emérito y el Papa Francisco, según dijo el Papa Francisco con las formas expresivas que utiliza, que son muy simpáticas, una encíclica escrita a 4 manos. Pues está muy bien. No seamos demasiado seriotes a la hora de escuchar determinadas cosas, que nos ponemos enseguida por la tremenda. Está muy bien. Nos han dado un ejemplo. El Papa Benedicto, al decirle al Papa Francisco: yo aquí tengo estos papeles, si te sirven, haz con ellos lo que quieras. Y el Papa Francisco dijo: pues sí lo recibo. Y entre los dos, uno con mayor autoría en los escritos y otro con la autoridad propia del Papa, nos han regalado a finales del mes de junio, por tanto ya cuando el curso estaba prácticamente terminado, nos han regalado una encíclica, la encíclica Lumen Fidei. Una encíclica que todos seguramente ya habremos leído,
pero que no perdemos el tiempo releyéndola. Hay escritos que cada vez que se leen, uno descubre nuevas orientaciones, nuevas perspectivas. Nunca se pierde el tiempo releyendo este tipo de documentos. Como es obvio, lo dice el título, trata sobre la fe. La fe con una imagen que es muy ilustrativa para nosotros. Habla de la fe como de una luz. Los misterios cristianos se dan a conocer no solo por la reflexión y los conceptos, también por las imágenes. Y la imagen de la luz es muy ilustrativa. La luz quiere decir que en medio de las tinieblas encontramos una pista, que en medio de nuestros desvaríos encontramos camino. Justamente al empezar esta encíclica, en el número 4 se dice lo siguiente: es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. La luz quiere decir que tenemos un sentido claro en la vida. En medio de muchas confusiones y de desorientaciones, el Señor nos ha transmitido la luz de la fe. Un poquito más adelante, en la misma encíclica, se utiliza otra expresión, otra imagen, tomada del Antiguo Testamento. Alude particularmente a algunos primeros capítulos del libro del profeta Isaías, en que allí, concretamente al rey, se le ofrece la posibilidad de que en medio de sus zozobras y vacilaciones pueda encontrar un asiento seguro. La fe en esos lugares aparece con una palabra en hebreo, emuna, que significa solidez, firmeza, confianza. La fe también nos da solidez en la vida. No edifiquemos nuestra vida sobre ensoñaciones ni sobre falsas promesas. Es otra imagen muy relevante que el Papa va a desarrollar aquí en la encíclica. Son imágenes que para las reuniones de grupo nos pueden ayudar mucho. A veces las imágenes concentran la atención y también la imaginación para poder desde ellas leer tantos contenidos. Otra imagen, también de la fe, fue utilizada por el Papa Benedicto XVI cuando anunció y convocó al año de la fe. Es una carta preciosa que se titula Porta Fidei, la puerta de la fe. Yo no sé si ahora, pero antes cuando éramos niños se nos preguntaba, ¿y por dónde se entra a la iglesia? Pues por el bautismo y por la fe, claro. Entramos en el itinerario, en la familia de la fe, en el recorrido de nuestra vida con la luz de Dios a través de la fe. La luz de la fe. En bastantes momentos del libro de los Hechos de los Apóstoles se utiliza esta comparación para decir que en tal sitio y en tal momento Dios abrió la puerta de la fe a los apóstoles y en otros lugares les dice que no la abrió. La puerta de la fe. Que una expresión muy bonita, el Papa Francisco, en esta larga conversación, que al fin y al cabo termina siendo una larga conversación, de él, el Papa,
con un entrevistador de la Civiltà Católica, un padre jesuita, y que han publicado después en otros muchos lugares. Y en un momento determinado dice el Papa: Dios viene con nosotros al caminar. En el camino lo encontramos. Si no nos movemos, no lo encontramos. En el camino, Dios se hace presente. Son 3 comparaciones, hay otras muchas y muy luminosas que vais a encontrar aquí en la carta encíclica. Yo os invito a que continuemos intensamente en la celebración de este año de la fe, hasta la fiesta de Cristo Rey, que es la consumación del año litúrgico. Otro aspecto que nos va a ocupar, que nos viene ocupando ya, nuestras tareas pastorales y también nuestras curiosidades y lo que vamos aprendiendo, lo que vamos poco a poco descubriendo en gestos sin palabras, es el pontificado del Papa Francisco. Hace medio año que lo comenzó, pero las sorpresas no han terminado. Siempre reserva sorpresas, tanto en las formas expresivas, que es realmente un pedagogo insuperable, como también en los gestos. Vamos descubriendo su propio estilo. El ministerio de Pedro es el mismo a través de un portador de este ministerio o de otro. Los que ya tenemos ciertos años hemos conocido fácilmente media docena de papas. Otros solo uno, un par de ellos. Nosotros ya sí, ya tenemos más experiencia del ministerio. Siempre es el mismo ministerio. Y el ministerio del Papa tiene la misión de custodiar a la Iglesia unida en la misma fe, en la profesión de la fe, en el seguimiento del Señor, en el amor, que es la síntesis de la vida cristiana, y también en la misión. Él nos convoca, nos unifica, preside la Iglesia misionera. Cada papa tiene su estilo. Dios no nos ha creado en serie. No somos un número. Para Él somos una persona con una historia concreta. Evidentemente, ¿cómo no va a ser distinto el estilo del Papa Ratzinger, un profesor de teología que es lo que siempre quiso ser él? Y cuando le pidieron que aceptara el ministerio episcopal para la diócesis de Múnich, le costó mucho. Por de pronto, 2 viajes al nuncio para convencerle. Y al final, no fue por convención racional, sino porque él estaba a disposición de la Iglesia. Pues mire, me insisten tanto, pues bueno, pues acepto. ¿Cómo no va a ser distinto el estilo de un papa nacido en Alemania, con la vocación personal de profesor siempre de teología, que un papa nacido casi en el fin del mundo, dijo el Papa Francisco? Un papa con una formación jesuítica profunda, un gran maestro de espíritu, un predicador. Tantas veces predicó ejercicios espirituales, que también se sintió sorprendido cuando dice: mira, vente desde Buenos Aires para acá. Entonces, es un estilo el que vamos viendo, un estilo no pegado a muchas fórmulas y formalismos. Es muy desenfadado su estilo, está muy bien. ¿Por qué no va a poder hacerlo? Está muy bien, como cada uno de nosotros. Si el Señor, cuando nos llama a un ministerio determinado, no nos dice que nos quitemos la cabeza, sí el sombrero, pero no la cabeza. Entonces, ver cómo cumplimos este ministerio. En este sentido, yo sí os pido lo siguiente. A la hora de poder discernir los signos que el Papa en sus intervenciones, porque ya vemos que habla mucho. Cada día da noticias. Que a la hora de poder enfocar lo que viene diciendo y haciendo, leed los textos.
no os conforméis con lo que un periodista ha dicho y después todos los periodistas curiosamente repiten. Por ejemplo, esta larga entrevista que tiene un 90%, yo diría, de conversación entre la Compañía de Jesús, pero con una serie de perspectivas también para la Iglesia Universal, leedla, que es muy fácil bajarlo ahora y lo encontráis. Es muy fácil. No dejemos que otros nos catequicen. No dejemos. El no dejarnos catequizar por otras perspectivas nos da libertad. Que la familia de la fe y el afecto que tenemos a quien nos preside sacrificadamente en el Señor, no nos lo robe nadie. Bien, es un estilo distinto. Es un estilo seguramente reformador, seguramente. También por los encargos que las conferencias, las congregaciones generales, previas al cónclave, seguramente pidieron. Que nadie se atraviese para introducir desconfianzas en este ministerio. También podemos tener todos derecho a decir, pues mira, yo me identifico más con el estilo de tal papa o de otro. Yo recuerdo haberlo oído a un sacerdote de aquí de la diócesis de Valladolid, dice, mi papa, decía él, era Pablo VI. Pues muy bien. El estilo de Pablo VI le satisfacía plenamente, pero es el papa, también para él evidentemente, los que posteriormente vinieron. Entonces, ahí hay una tarea de sintonía. La comunión eclesial por nuestra parte significa también sintonía, cordial, agradecida. Él ha recibido un encargo muy laborioso, que por nuestra parte encuentre la gratitud y también la oración. Y por fin otro tema, que ya me estoy entreteniendo mucho, que nos va a ocupar durante este curso, ya nos viene ocupando desde hace algunos meses, es la elaboración de un nuevo directorio para la iniciación cristiana. Es un documento mayor para nuestra diócesis y confiamos que sea para una duración relativamente larga. Yo ya me daría por satisfecho si puede tener plena vigencia este directorio 10, 12, 15 años, lo que sea. No podemos tampoco pensar en qué novedades y que habrá que introducir lo que sea. Vivamos al hilo de los acontecimientos siempre conducidos con apertura por Dios. Las cosas no están nunca cerradas del todo. Es un directorio para la iniciación cristiana, por tanto, para los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. El sacramento del bautismo, de la primera comunión y de la confirmación, o según el orden tradicional en la Iglesia, el bautismo, la confirmación y la participación en la Eucaristía. La primera comunión es la participación plena por primera vez en la Eucaristía, pero la primera comunión es sacramento de iniciación cristiana también. Igual que la confirmación es sacramento de iniciación cristiana, no de despedida, que a veces con sufrimiento nos damos cuenta de que para algunos, no sé si para muchos, porque las celebraciones de la confirmación salen muy bien, es una fiesta de la fe, pero para muchos será el sacramento de la despedida, esperemos que no. Esperemos que no. A veces también hay despedidas temporales, esperemos que se retome. Solo quería insistir en lo siguiente. Los sacramentos de la iniciación cristiana, progresivamente, a lo largo de ese tiempo, forman una unidad. No se puede desgajar uno de los otros, forman una unidad. Y a través de estos sacramentos intentamos, queremos, cumpliendo el encargo del Señor, id y predicad el Evangelio a todos, bautizándolos en el nombre del Padre. Eso es la iniciación cristiana. Queremos introducir en lo siguiente, en las realidades mayores, fundamentales, las esenciales, dice a veces el Papa Francisco, lo esencial. No nos perdamos en muchos detalles, no nos dispersemos en lo esencial de lo que es la fe cristiana.
Entonces, queremos iniciar en la fe que se condensa en el credo, en la fe cristiana. Transmitir la fe cristiana. Por unanimidad hemos votado que queremos transmitir la luz de la fe. Para la luz de la fe, para transmitir la luz de la fe, el otro día dijo el Papa a los catequistas que no se puede hacer sin una comunicación muy cercana con nuestro Señor. No se predica y no se transmite la fe desde la distancia cordial en relación con la fe, sino viviéndola, siendo iluminados por ella, compartiéndola. Iniciación en la fe. Es evidente, pongo un ejemplo, alguien que no tuviera fe o estuviera en una crisis de fe seria, entonces ese año, si está en la crisis de fe, que no sea catequista. Porque si no transmitimos a veces nuestras crisis y nuestras interrogaciones. Evidentemente, la transmisión de la fe forma parte básica de la iniciación cristiana. También somos iniciados a la vida sacramental de la Iglesia. Y en esta vida sacramental de la Iglesia, la Eucaristía ocupa el centro. Subrayemos en la vida cristiana la participación en la Eucaristía. Que a veces encontramos subterfugios, se encuentran, dicen, no, aquí lo importante es ser buenos. Pues claro que lo importante es ser buenos. Pero para ser buenos necesitamos participar en la mesa del Señor. Si no, ¿qué seríamos? La participación, la iniciación en la Eucaristía, la iniciación también en el sacramento de la reconciliación. Que no está solo unido el sacramento de la reconciliación en la Eucaristía. Necesitamos reconciliarnos con Dios muchas veces, y no solo cuando vamos a comulgar, siempre. La iniciación en los sacramentos, la iniciación en una forma cristiana de vivir, que se concentra en los 10 mandamientos de la ley de Dios, vividos según el espíritu del Evangelio. Que el Señor no suprimió ninguno, pero introdujo una savia nueva, un espíritu nuevo. Somos iniciados también en la oración. Yo pido siempre a los papás, a los abuelos, enseñad a vuestros hijos, a vuestros nietos a rezar. La fe se transmite rezando. Y si por las redacciones de las oraciones, a veces cambios que ha habido, matices, proporcionemos instrumentos elementales para que los papás puedan recordar la oración que ellos aprendieron, ciertamente, y que deben de transmitir y rezar con sus hijos. Para los niños es muy importante ver rezar a sus padres. Solo el trazar la señal de la cruz, un padre y una madre ante sus hijos, es catequético. Es importante. A veces la hondura de la comunicación viene por signos muy elementales. En la iniciación cristiana somos introducidos en la familia de la fe que es la Iglesia. No nos quedamos al margen, no nos quedamos fuera en la plaza, entramos a través de estas vías de comunicación de las realidades fundamentales cristianas. Cuando os encontréis en el directorio con muchos aspectos también normativos, otros de orientación, otros de exhortación, otros de invitación, de estímulo, en torno a la transmisión de estas realidades cristianas todo gira. Nosotros queremos hacer discípulos, ayudar a hacer discípulos de Jesús. Nos introduce en la Iglesia y hay un aspecto también importante, especialmente ya cuando se trata de adolescentes y de jóvenes, ayudarles también a que descubran su vocación en la Iglesia. Su vocación en la Iglesia. De esposos cristianos, que es de suponer que será la vocación
de la mayor parte de ellos, también vocación para la vida consagrada, la vida religiosa, también la vida contemplativa. Id con vuestros grupos también a un locutorio de religiosas contemplativas, de religiosos contemplativos, id también, que a veces salta la chispa de la propia vocación donde menos se piensa. Cuando el hermano Rafael vino con su tío a la trapa, inmediatamente dije, este es mi lugar. Algo se le encendió. Este es mi lugar. La vocación para el ministerio sacerdotal. Ayudemos a que vayan descubriendo su propia vocación. No madurarán en la fe, sino a través del descubrimiento y de la vida de la propia vocación. No quedamos en tablas, no quedamos como indefinidos. Al final uno es cristiano como esposo, como esposa, otro como presbítero, otro como religioso, pero todos tenemos una especificación, una vocación.